El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 31.01. 2021 actualizado 31.01. 2021 Ama Amsterdam, pero vive en Podolsk. Esto para el héros de la película, El hombre de Podolsk, es la norma. Nikolai se ve a sí mismo como una brillante estrella musical, pero trabaja en un modesto puesto en un periódico poco conocido. Pero un acontecimiento hace que el personaje despierte de su poco interesante existencia. Ahora Nicholas participa en un juego insólito, cuyo resultado es extremadamente difícil de producir. El significado de la película, El hombre de Podolsk. La película, El hombre de Podolsk, es un drama absurdo sobre la vida cotidiana. La película presenta a un policía ideal. Sin embargo, su imagen dista mucho de la que estamos acostumbrados a ver en la realidad. Pero ¿quién es un habitante medio de una pequeña ciudad? Existe la opinión de que es mejor no enfrentarse a la policía, aunque es llamada a garantizar el orden público. La gente desconfía de las fuerzas del orden. Incluso la frase Mi policía me mantiene a salvo, hace sonreír a los demás. Es evidente que está impregnada de nota irónica. El personaje se ha dado cuenta firmemente de que no hay que meterse con la policía. Et que saltarse incluso a la policía de tráfico. El protagonista de la película fut detenido en la estación de tren. El héros no entiende lo que ha violado. Pero en su cara ya se toda la gama de emoción. Está y la desconfianza, y la sorpresa, y la falta de voluntad de cooperar. Exige al menos algo de claridad. A lo largo de su vida, el personaje ya se ha formado cierta creencia contraria a la aplicación de la ley. El personaje está confuso, ya está visiblemente nervioso. Incluso piensa que se trata de un sueño terrible. Pero todas las desventuras le están ocurriendo en la realidad. El policía está concentrado y tranquilo. Interroga con calma a Nikolai. Sin embargo, su pregunta parece extraña e incluso absurda al héros. Porque necesita el policía información que el personaje conoce sobre la fecha de fundación de Podolsk? ¿Qué importancia tiene la población de una pequeña ciudad? El cuadro, El hombre de Podolsk, es la historia de una persona concreta, no de la policía. El personaje de la cinta es un residente corriente. Igual que otro millón de personas que viven en Vieja Ruskovka. Diariamente tienen que superar un largo viaje para trabajar entre otros como elo. Mucho tiempo perdido. AVC en métro, AVC en autobus, AVC en tren eléctrico. El personaje de la película es el más afortunado de todo. Le gars a todo a la vez. La gente se acostumbra tanto a su ruta que no se da cuenta de lo que ocurre fuera de la ventana, de lo que le rodea. Vivant como robot, programado para una determinada secuencia de acción. Una persona de Podolsk es un individuo que carece de afición e interés. No tiene objetivo. Simplemente existe en el modo hogar-trabajo-hogar. Sin plan ambicioso para el futuro. Sin siquiera tener la oportunidad de cambiar nada. Los personajes de la película viven en un gris apagado. Son indiferentes a todo lo que ocurre a su alrededor. Hace tiempo que no prestan atención a nada. Muchos espectadores están familiarizados con la frase, en toda parte se está bien donde no se está. Esta es la idea principal de la película, El hombre de Podolsk. Alguna persona piensan que en algún lugar, ahí fuera, la gente vive de otra manera. No están familiarizados con los problemas y las desgracias, y su vida está llena de felicidad y alegría. Pero nosotros no estamos allí, así que solo podemos sonar con una existencia así. La gente cree que la vida en un pueblo pequeño es su destino y que no tienen ninguna posibilidad de cambiar nada. Sí, y no hacen ningún esfuerzo por mover la situación del punto muerto. La película sobre la vida moderna, El hombre de Podolsk, trata del hecho de que para alguna persona el vaso está siempre medio lleno. Y para otra es medio vacío. Solo recientemente la segunda categoría de individuos es cada vez más numerosa.
El significado del final de la película, El hombre de Podolsk, el héros de la película, El hombre de Podolsk, se encuentra en un circo del absurdo. No entiende en absoluto el lo que le está pasando. Se trata de una película muy divertida y a la vez triste, que es relevante para cualquier persona. La imagen del personnage principal resulta ser completa, aunque si sombría y aburrida. Al final de la película, cada espectador tiene la oportunidad de elegir en qué personnage le gustaría convertirse. El significado del final de la película, El hombre de Podolsk, es mostrar con un ejemplo claro cómo vivir y cómo no vivir. Un hombre debe mirar su existencia desde fuera, destacar los aspectos positivo y negativo. Puede que su existencia se haya convertido hace tiempo en un día de la marmota. En este caso, es importante librarse de la atadura de la vida cotidiana y permitirse cambiar algo. Todo el mundo tiene la opción de convertirse en quien quiera ser. Lo importante es ser uno mismo. Sin coacción ni violencia. Merece la pena prestar más atención a tu deseo y su eno. Una persona no debe fijarse únicamente en satisfacer su necesidad básica. La vida es corta, así que no hay que dedicarse a actividad poco interesante. Que no son útiles. Uno debería dejar un trabajo en el que no se le aprecia y que no le produce placer. Una persona para sí misma debe ser el lo primero. Uno siempre debe escucharse a sí mismo y fijarse meta ambiciosa. Este es un camino interesante y lleno de acontecimientos brillantes. Admin.